Voy a presentar la comunicación que lleva por título Esto me suena, el recitado de letras de canciones como ready-made publicitario, y parto de la base para esta investigación de que la música en la publicidad ya no es simplemente el sonido de fondo de un spot televisivo, tampoco es ya el soporte para cantar las bondades de un producto o un servicio en formato de jingle, como fue durante muchos años, sino que durante los últimos años pues, ha tomado un papel protagonista, y este papel protagonista forma parte del contexto mediático que estamos viviendo en la actualidad. La música está participando cada vez más de nuevas soluciones narrativas dentro del lenguaje audiovisual, especialmente por el protagonismo que están tomando en la interacción entre música y sonido. Diferentes géneros audiovisuales como el cine, también programas de televisión por entertainment, o otros fenómenos de YouTube, no sé, por ejemplo el mashup, el lip dub, el literal version, son algunos de los ejemplos de nuevos formatos en los que la música juega un papel protagonista en la creación de sentido y de significado. También proliferan dentro de estos fenómenos de YouTube toda una serie de manipulación del sonido de la banda sonora en la que también la música juega un papel importante. Algunos de los fenómenos que han surgido en los últimos años, como el musicless video o la musicalización de discursos, especialmente de personajes políticos a través del uso del autotune, son algunos de los ejemplos de cómo se consigue alterar la naturaleza audiovisual de estos formatos, incluso hasta los elementos más básicos que formaban parte de su identidad, como es el caso de eliminar la música de un videoclip. En el caso de la publicidad también estamos viendo que la música forma parte de nuevas estrategias publicitarias relacionadas con el sonido y con el papel que juega la música. Términos como musicidad, audio branding, son algunos de los que se utilizan para hablar de nuevas formas de hacer publicidad. En este sentido, Jakub Lusensky propone una serie de características propias de la publicidad actual en un modelo de 4 S. Él habla de estas 4 S que serían las que corresponden con emoción, experiencia, engagement y exclusividad. Estas serían las 4 características que Lusensky identifica dentro de la publicidad. En todas ellas la música juega un papel importante, aunque especialmente en la primera, en el campo de las emociones, que es algo pues, que se ha puesto de manifiesto por parte de numerosos musicólogos a lo largo de muchos años y en diferentes trabajos. Es también el caso del trabajo de Stephen Shapiro, que apunta que vivimos en una era de afectos postcinematográficos, en la que prima la intensidad emocional y en la que los productos audiovisuales participan de forma activa como mecanismos que generan afectos y provocan emociones en el espectador. Tomo prestado el concepto de ready-made de Marcel Duchamp para analizar el uso de las letras de canciones en la locución publicitaria y audiovisual. La base del ready-made es la descontextualización y recontextualización de un objeto. Un ready-made en realidad es un proceso en el que implica una alteración de funciones, de valores y de significados, como le sucede a las letras de las canciones que se utilizan sin música en los anuncios. El término ready-made ya fue aplicado por Martin Näckergaard para analizar el uso de la música en el cine y por Joao Anzanello, entendido como estrategia de creación publicitaria. Aunque el uso más cercano al enfoque que damos a este término en esta investigación es el de Jordi García Soler en una entrada que publicó en su blog Think Copy, en el que aparecen varios de los ejemplos que vamos a analizar a continuación. Sin embargo, una canción no es un objeto cualquiera, no es un urinario convertido en fuente, sino un producto cultural, un texto que es descontextualizado, alterado e insertado en otro texto, en este caso un anuncio. Por esta razón estimamos que es más apropiado abordar este proceso desde la intertextualidad, lo que nos obliga a considerar varios aspectos que afectan tanto al antetexto como al posttexto, así como a considerar las implicaciones que conlleva el proceso intertextual. Es necesario observar en el texto fuente varias cosas, es decir, en la canción que es alterada y que es empleada en el anuncio. Cuestiones como los valores, las asociaciones y los significados que tiene y que ha tenido esa canción. También los discursos que engloban el artista, es decir, el personaje, qué discursos articula y cuál es el papel y cuál es el significado que tiene dentro del panorama musical. Y también el periodo en el que esa determinada canción pues ha sido popularizada y también la relación que ha mantenido con el posible target de ese anuncio en el que se inserta.
También es necesario observar cuestiones en el posttexto, es decir, analizar el uso de esa letra en el anuncio, observando qué aspectos de la canción se han transformado formalmente, es decir, qué sustancia, qué cambios ha habido sustanciales en la propia forma, qué relación tiene con el producto o servicio que se anuncia y qué sentido se otorga a la canción en el nuevo anuncio, es decir, hasta qué punto, en qué medida se ha transformado esta canción al entrar y al estar insertada dentro de un contexto publicitario. Todo esto, además del antetexto y el posttexto, también es necesario analizar y observar qué ha sucedido en ese proceso y qué implicaciones ha tenido el proceso intertextual. ¿Qué transformaciones formales ha habido? Y lo que observamos en la mayor parte de casos es que las canciones se convierten en textos poéticos por su elocución, por su enunciación. También qué interacción tienen estos nuevos textos con la nueva música que muchas veces se añade de fondo en estos spots. Por otra parte también qué nuevos significados se producen, se generan fruto de esa resemantización, de esa inserción de esta canción o de ese texto de la canción en el contexto de un anuncio, y también qué implicaciones tiene la propia actualización. Hay algunas cuestiones que se repiten que hay que tener en cuenta y que además no son excluyentes, todas ellas pueden estar relacionadas entre sí. Cuestiones como hasta qué punto el insertar una determinada canción o letra de canción en un anuncio contribuye a la canonización tanto de esa determinada canción como del artista que la interpreta, hasta qué punto apela a sentimientos de nostalgia y por lo tanto también puede activar otro tipo de códigos en el espectador, y hasta qué punto se utiliza, que en muchos casos lo hemos visto también, como una forma de parodia de una determinada situación o de un determinado contexto. Vamos a pasar ahora a analizar algunos de los casos. La muestra no es una muestra exhaustiva, son algunos casos que creo que son paradigmáticos de una tendencia que se está imponiendo ahora y que creo que en los próximos años pues irá más. Uno de los primeros casos que encontramos es el ejemplo de lo que podemos llamar una relación literal, es decir, una intertextualidad literal en la que vemos pues, figuras como John Lennon, como Bob Dylan, figuras canónicas del rock y de la cultura popular que han destacado y que han pasado a la historia por su calidad, que han además pasado y se han afianzado en el tiempo, con lo cual eso es un valor también muy positivo para marcas pues de bancos, como es el caso de ING con Bob Dylan, o para tecnología y para coches, como es el caso de John Lennon con Citroën, ¿no? Además, aquí lo que encontramos son fragmentos literales extraídos de un documental concreto y trasladados directamente al contexto del anuncio publicitario. Con una locución en inglés, con ese subtítulo y pues siempre respondiendo a figuras que son muy conocidas por la audiencia y que además han pasado a la historia como, digamos que personas excepcionales dentro de la cultura popular. El caso de Bob Dylan y de John Lennon, pues encarnando grandes figuras de la contracultura, que además pues, están dentro del espíritu del inconformismo, siempre abogando por la libertad, etcétera, etcétera. Pero me interesa más las adaptaciones y la construcción de una narrativa a través del uso de las letras de las canciones. Y esto generalmente se hace con una voz en off y utilizando esa letra de las canciones tanto como una locución o en formato de diálogos. Hay varios antecedentes y ahí podemos ver algunos que no pertenecen a canciones, sino que son de otros géneros, principalmente literarios, del teatro y de la poesía, y vemos ahí varias campañas desde 2003 en adelante que han utilizado esa estrategia pues, con algunas obras muy conocidas como El sueño de una noche de verano de Levis, para un anuncio de Levis, o el texto de un fragmento de Yo Robot de Isaac Asimov para el anuncio del BMW serie 7, hasta el más reciente de este mismo año, de 2017, anuncio de Calvin Klein, su colonia Eternity, con un poema de Cummings. Con lo cual vemos que pues constantemente se ha desarrollado esta estrategia y que lo que sí ha servido todos estos antecedentes que no tienen que ver con la música es para fijar una serie de patrones formales que se aplican como norma a la conversión poética de las canciones. Es decir, es habitual que esta locución, esa voz masculina, esa entonación impostada, a veces con cierto carácter épico y también ese ritmo lento, incluso también en la introducción de nuevas músicas, marquen el patrón que van a seguir posteriormente esa reutilización y esa recontextualización de las letras de las canciones en unos nuevos anuncios. Vamos a ilustrar esto analizando en profundidad un caso en concreto, que es el caso del spot de Vodafone Televisión, elaborado por la empresa de Gang en el año 2015, en el que se utiliza la canción ¿Qué sabe nadie? De Manuel Alejandro y popularizada por Rafael. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar. ¿Qué? 2 minutos. 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 2 minutos.
mis risas que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Porque solo tú sabes lo que quieres. Con la televisión inteligente de Vodafone, por fin tú decides qué quieres ver y cómo lo quieres ver. Con Vodafone One llega otra forma de ver televisión. Vodafone, Unlimited Power to you. Vemos que en este ejemplo es muy fácil reconocer, y para la mayor parte del público es fácil reconocer la canción de Rafael. Vemos que es una voz, además, que esa letra está entonada por una voz masculina, una voz en off, joven, que además, pues, hay una carga dramática y una intensidad que va creciendo de forma progresiva. Marca también muy claramente los diferentes ritmos de declamación, separando los versos entre sí y siempre reiterando la idea principal, que es ese "qué sabe nadie", que aparece pues tanto en voz de hombre como en voz de niña en el momento en el que lo grita, o en la voz de la mujer. Pero además de eso, observamos que esa letra de la canción de Rafael tiene una nueva música en la que también va siguiendo ese ritmo dramático, donde vemos una intensidad creciente. Es una estructura de 3 acordes que comienza con un colchón de cuerda y unos graves, unas pequeñas notas, unas breves notas de cello, y poco a poco va incorporando nuevas texturas, notas tenidas, incluso en un momento dado introduce percusión hasta llegar al clímax y enlazar con lo que va a ser la música de marca que ha utilizado Vodafone en los últimos 3 años, que es la canción Don't Worry, Be Happy, pero siempre manteniendo esa estructura musical, una relación dramática muy clara con la progresión de la voz. En caso de la imagen, lo que vemos son pues diferentes actores. De hecho, aparece lo que parece ser una familia, la familia Vodafone, que interactúa con las escenas y con personajes de diferentes series de televisión, como The Walking Dead o Juego de Tronos, y también aparecen y vemos pues a estos personajes, a estos espectadores o esta familia Vodafone inserta dentro de espectáculos deportivos como la Fórmula 1 o el fútbol. Parece bastante obvio que el mensaje que quiere enviarnos Vodafone es que Vodafone Televisión te ofrece todo tipo de contenidos televisivos para que seas tú el que decidas en cada momento y que no tengas que o no marcar un perfil de lo que pueda ser el gusto del espectador Vodafone. La canción, desde luego, como decía, es muy reconocible por parte de un amplísimo sector del público, desde luego muy reconocida por el target que está buscando Vodafone en este momento. La reiteración de esa pregunta retórica también garantiza el reconocimiento de la canción de Rafael, porque es sin duda, sin lugar a dudas, el verso que más se repite en esa canción, y además el que Rafael interpreta de forma más enfática y por lo tanto el que mejor queda en nuestra mente. Y podemos decir que incluso esta reiteración de ese verso de "qué sabe nadie" funciona como un gancho, un recurso mnemotécnico, porque suena familiar y porque activa además en el espectador esos códigos que le llevan a interpretarlo en clave musical. Fácilmente el espectador va a ser capaz de reconocer el guiño a la canción y además va a poder relacionar ese título de canción y esa canción concreta con el personaje Rafael y con la fuerza y la intensidad performativa que pone Rafael cuando interpreta esta canción, ¿no? Todo esto obviamente tiene implicaciones de enfatizar pues una asertividad dentro de lo que es la libertad que reclama el espectador para sí mismo. Bien, esto es solo una breve presentación sobre algunos ejemplos a este fenómeno. Lo que sí constatamos es que es un fenómeno pues, que en los últimos años cada vez está más extendido, se extiende a diferentes tipos de producto, a diferentes tipos de anuncio. Sigue además unos patrones formales bastante similares en esa transformación de una canción, de la letra de una canción en una poesía. Y por otro lado también este tipo de ready-made publicitario lo que consigue o lo que adquiere es un enorme potencial en la construcción de mensajes publicitarios, ya que activa una serie de códigos emocionales propios de la música y alude a connotaciones que vinculamos tanto a la canción como al artista que la interpreta, y que desde luego son una serie de significados que pueden ser muy propicios y pueden reforzar mucho lo que es el mensaje que quiera mandar un determinado spot publicitario.